Pero, bueno, vamos a tratar de plantear las cosas más, más importantes de cada civilización. Así que mientras que voy explicando cada sociedad y ver sus aspectos culturales, eh, voy a ir preguntando a ustedes si todo está bien, si tienen algún problema. Y si no, seguimos avanzando en ese punto, ¿ya? Bueno, entonces, estudiaremos Mesopotamia, Egipto, India y China. Ujú. Ok, a ver, vamos a empezar con Egipto, ¿ya? Bueno, la civilización egipcia, su nombre deriva, va a ser un nombre creado por los griegos, ¿ya? Es un derivado, ¿no? Egipto significa más allá del Egeo, ¿no? Más allá del Egeo. Bueno, esta civilización tiene una historia igual, es amplísima su historia, dura miles de años, inclusive dura más que nuestra propia historia reciente. O sea, nosotros estamos en 2023 y los egipcios pues lograron desarrollarse durante más de 3000 años. ¿Mm? Bueno, la ubicación va a estar situado en el noreste de África, correcto, noreste de África. Está muy cerca de Asia, ¿no? Acá tenemos el Mar Rojo, el desierto de Arabia, ¿no? Es la zona que, por ejemplo, si uno sigue subiendo, esta es la parte de lo que pertenece a la península de Sinaí, la franja de Gaza, la que hoy día pues es materia de crisis, ¿no? Del conflicto árabe, ¿no? En la actualidad. Bueno, y evidentemente Egipto, que significa más allá del Egeo, ¿no? Porque acuérdense que los Balcanes, ¿no? Los griegos, si uno se desplaza por vía marítima, va a llegar pues hasta el norte de África. Por eso que se habla de que Egipto significa más allá del Egeo. Y es atravesado por el famoso río Nilo, por el río Nilo, ¿no? El río Nilo es uno de los más extensos, ¿ya? Uno de los más extensos del, del mundo, ¿no? Igual que el Amazonas inclusive le gana al río Nilo, pero tanto el Amazonas como el río Nilo son los ríos más extensos, ¿no? Bueno, acá tenemos ciertos aportes, ¿no? Aportes importantes como en la medicina, en la astronomía, en la matemática, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, los egipcios van a sobresalir mucho en el estudio de la ginecología, ¿no? Que es el tema del aparato reproductor femenino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino, la ginecología, la traumatología, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los golpes, ¿no? Las lesiones, ¿no? Y también inclusive, también la oftalmología, ¿no? El estudio de la vista, ¿no? Y también van a practicar, como sabemos nosotros, y eso es, digamos que lo que se conoce más, van a practicar la momificación, ¿no? La momificación. En el caso de la momificación, los egipcios van a poder embalsamar a sus muertos en esta creencia, ¿no? En la vida en el más allá, ¿no? En la creencia en la vida del más allá, ¿correcto? Y para modificar los muertos, los egipcios van a tener que retirar todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y estos órganos se van a guardar en unos recipientes, en unos vasos, que se llaman vasos canopes, ¿no? Vasos canopes.
Bueno, la cuestión es que dentro de estos órganos del cuerpo hay un órgano que no se le saca, ¿no? Por ya un tema de tradición, que es el tema del órgano. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Qué órgano se mantiene en el cuerpo? ¿Alguien El conoce? corazón. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, el corazón, por la tradición, ¿no? Ya que existe pues esa idea, ¿no? De la vida en el más allá, y pues en ese sentido, en la vida del más allá, pues el, la idea del muerto es que su alma va a ser juzgada, ¿no? Y el corazón va a ser puesto pues en, un, en una balanza, ¿no? Comparado con la de una pluma, ¿no? La de una pluma. Bueno, en caso de la astronomía, tenemos acá el famoso calendario solar, que es el calendario actual, ¿no? El año dura 365 días. No, el día bisiesto es lo único que se diferencia, ¿no? Y en las matemáticas, pues el desarrollo de la trigonometría, el desarrollo pues de lo que viene a ser el cálculo del pi, ¿no? El pi, como ustedes saben, que son expertos científicos, ¿no? 3.14 y todo lo que viene, ¿no? ¿Sí? La numeración decimal, ¿no? Bueno, pero también una de las cosas que hay que recordar es todo ese desarrollo económico basado pues en la agricultura, en la agricultura. Ese desarrollo económico pues proporcionado por el famoso río Nilo, ¿no? El río Nilo. Y no solamente para el tema de la agricultura, sino también para el tema de la pesca, para el tema del comercio. Y eso hace que un historiador, que ustedes de repente ya se acordarán de nuestra primera clase, llamado Heródoto, ¿no? El famoso Heródoto, va a plantear una frase, ¿no? Va a decir que Egipto es el don del Nilo, ¿no? Egipto es el don. Don significa gracia, ¿ya? El don del Nilo, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Esa es la frase muy famosa que lanza Heródoto. Y eso ha sido pregunta de examen de San Marcos, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de su agricultura. El aumento del caudal del río Nilo permite, pues, usar un recurso fundamental, que es un abono natural, que se llama el limo, ¿ya? El limo, ¿no? Y bueno, tenemos ahí que el río Nilo tiene ciertos ciclos y que tiene que ver mucho con el establecimiento de la creación de 3 estaciones, que se llaman inundación, siembra y cosecha. El río Nilo tuvo una importancia fundamental para el desarrollo de la civilización, por eso que les dije, ¿no? ¿No? Esas 3 estaciones, inundación, siembra y cosecha. Periodos históricos. Tenemos en la historia 6 periodos históricos que se dividen en lo siguiente, ¿no? Periodo predinástico, antes que aparezcan los famosos faraones, ¿sí? Luego viene el periodo arcaico, o también llamado periodo tinita, ¿correcto? Arcaico y tinita, o tinita. El periodo benfítico, o también llamado imperio antiguo, ¿sí? Después tenemos el imperio medio, o imperio tebano. De ahí viene el imperio nuevo, o neotebano. Y luego viene la época tardía, la época baja, o la época de la decadencia, ¿no? La época de la decadencia. Bueno, en la época predinástica, que es antes que lleguen los famosos faraones, Egipto estaba conformado por nomos. ¿Qué son los nomos? Las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas. Luego de eso, se da una revolución urbana, empieza a aparecer ciudades, y entonces surge la famosa ciudad de Tinis. Esta ciudad de Tinis
se convierte en capital del llamado periodo arcaico o también llamado periodo tinita. Y ahí aparece el primer faraón. Este faraón tiene doble nombre. Se llama Menes o también le dicen Narmer. Él va a unificar, ¿no? Unificar todos los nomos que están dispersados tanto por el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? El Bajo Egipto es lo que está ubicado pues en el norte y el Alto está ubicado en el sur, ¿sí? En el sur. Entonces, tenemos ahí el desarrollo de esta primera unificación de los gnomos por Menes o por Narmer, y que tiene como centro pues la capital de Tinis, ¿no? Bueno, luego de eso viene el Imperio Antiguo o periodo menfítico o menfita, porque ahí la ciudad capital va a ser la ciudad de Memphis, ¿ya? Acá en este Imperio Antiguo aparece Memphis. Y durante este periodo antiguo se da la construcción monumental de las pirámides, las famosas pirámides que guardan a los faraones, ¿no? Son las pirámides de Giza, ¿sí? Las pirámides de Giza, ¿correcto? Que son tres pirámides, que son Keops, Kefren y Miserinos. Y al costado de estas tres pirámides de Giza se encuentra pues una de las esculturas monumentales más sobresalientes de esta cultura, que se llama la Gran Esfinge, ¿no? Que tiene el cuerpo león y el rostro de un faraón, ¿correcto? Entonces, en este periodo antiguo, menfítico o menfita, se desarrolla la arquitectura monumental, teniendo como capital la ciudad de Memphis, la famosa ciudad de Memphis, ¿correcto? Bueno, pero este periodo antiguo termina cuando las provincias se rebelan, cuando las provincias se van a levantar. Es un periodo pues llamado no marcado, y que también permite pues evidenciar la crisis de este imperio antiguo, donde se da pues un llamado primer intermedio, ¿no? Primer intermedio. Bueno, luego tenemos el Imperio Medio, donde el faraón Mentuhotep II realiza la segunda reunificación, es decir, une a todos los famosos nomos, las provincias, ¿no? Las provincias se centralizan. Para esa época, el faraón representa una deidad que proviene, pues, de este dios Amón. Este dios Amón termina después siendo Amón-Ra, ¿no? Amón-Ra, ¿no? Entonces, primero va a ser, repito, ¿sí? Primero Amón y después Ra, ¿no? Bueno, entonces, se establece este culto a Amón y el faraón representa a este famoso dios. Y durante este imperio medio también los egipcios empiezan a expandirse. Se empiezan a expandir por la zona del sur, pero por el norte va a lograr darse la invasión de los famosos Hyksos. Estos Hyksos entran por el norte, provocando pues que el imperio medio entre en decadencia y se va a introducir algunos elementos nuevos, ¿no? Como es el uso del hierro, el uso del caballo, lo que viene a ser después los llamados carros de combate, los carros de guerra, ¿no? Entonces el imperio medio termina con la invasión de los Hyksos y se da el segundo intermedio. Algo que también, para cerrar esta diapositiva, tenemos acá una paleta, que es la paleta donde aparece la figura del famoso primer faraón, que es Narmer, ¿no? Que ahí está, le está dando un golpe certero, ¿no?
a una persona. Y al costado hay un ave. Esa ave siempre la vamos a ver al costado, cerca de todos los faraones, ¿no? En todas las imágenes que se ven del faraón, siempre hay un ave que está cerca de él. Esa ave se llama Horus. Horus, ¿correcto? Horus. Bueno, en ella Narmer aparece luciendo la corona blanca y tomando la corona roja del Bajo Egipto. Entonces, eso es la simbología, ¿no? De la unificación. Tanto la corona blanca como la corona roja. Sigamos. El Imperio Nuevo. Capital Tebas. Capital Tebas, ¿no? En Tebas, como capital, el Imperio Nuevo es una etapa bastante importante donde sobresalen muchos faraones, en la cual está Tutmosis III, porque es importante, ¿sí? Tutmosis III, porque se logra la máxima expansión, ¿sí? La máxima expansión, ¿correcto? Luego tiene Amenofis IV. Amenofis IV va a ser también llamado Akenatón. Ese señor va a lograr imponer el monoteísmo. El monoteísmo va a ser el culto a un solo Dios, ¿sí? ¿Sí? A un solo Dios, que en este caso es el famoso Dios Atón, y Amenofis IV entonces cambia su nombre a Akenatón, ¿no? ¿Sí? Akenatón. Y ese culto a un solo Dios se va a llamar la Reforma Amarniana. Amarniana. ¿Por qué se llama Amarniana? Porque va a imponer, ¿sí? Va a imponer el culto, pues, de una ciudad capital, que es la sede de este Dios, que es la ciudad de Tel Amarna. De Tel Amarna, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Amenofis IV impone el monoteísmo, el culto a Atón, en contra de la casta sacerdotal de la ciudad de Tebas. Esta reforma dura poco, durante solamente el tiempo en la cual este faraón está gobernando, y luego de su muerte va a restablecerse el politeísmo, ¿no? El politeísmo con Tutankamón. Tutankamón es muy famoso por dos razones: por restablecer el politeísmo y también por haber logrado, por esa medida, ser enterrado, pues, en un gran ajuar funerario. En un ajuar funerario donde fue descubierto por un británico que se llama Howard Carter. Sí, Howard Carter, en 1922. Sí. Entonces, eso es lo que va a suceder. Sí, es lo que va a suceder. Después viene Ramsés II. Con Ramsés II se produce el enfrentamiento de los egipcios contra los hititas por el control de un territorio que se llama Siria. Sí, Siria. El control de Siria. Ramsés II es el faraón que impulsa esta guerra con los hititas por el control de Siria, y esta guerra no termina con un vencedor ni con ni un vencido, sino más bien hay un acuerdo, hay un tratado. Este tratado se llama el Tratado de Kadesh. El Tratado de Kadesh. Este tratado es un acuerdo entre los egipcios y los famosos hititas. Se considera como el primer tratado internacional. Primer tratado internacional, ¿no? De toda la historia. Con eso se da el nacimiento de lo que es la diplomacia, ¿no? El nacimiento de la diplomacia. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que están ocurriendo en el Imperio Nuevo. A ver, acá, ¿qué tenemos en las imágenes? Tenemos acá al famoso faraón Akenatón, que impone el culto a un solo Dios. En este caso es el sol, Atón. Luego tenemos a bueno, no es faraón, sino más bien es faraona, ¿no? La primera y la única mujer faraona, ¿correcto? ¿Sí? Acá tenemos entonces la estatua de la reina faraona Hatshepsut. Hatshepsut es la primera y única faraona que tuvo Egipto
y la primera gobernante mujer en toda la historia mundial. Bueno, luego de eso, ya Egipto entra en decadencia. Entra en decadencia, se produce pues la época tardía o época baja, donde Egipto fue conquistado por diversos pueblos: asirios, babilonios, persas, macedonios y finalmente romanos, ¿no? Finalmente romanos. Roma es el que convierte a Egipto en una provincia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en esta imagen? El famoso templo de Abu Simbel, construido en la época de Ramsés II, ¿sí? Ramsés II. Una de las... Siempre se piensa que la arquitectura solamente es funeraria, ¿no? No, no es funeraria. Hay arquitectura monumental, construyen palacios, construyen templos. En palacios destaca el Palacio de Luxor, ¿sí? El Palacio de Karnak, y en el caso del templo, pues tenemos el templo de Abu Simbel. A ver, la figura central en política de los egipcios es el faraón, siempre identificado con la divinidad solar. Esta divinidad solar puede ser Amón o el dios fusionado Amón-Ra. La nobleza, compuesta por el visir, llamado también Chati, los jefes de provincias, los funcionarios que recaudan impuestos, que son los escribas, los jefes militares y altos sacerdotes. El pueblo está conformado por campesinos y artesanos, y los esclavos son sometidos al Estado. En el caso de la religión, como sabemos, tiene un culto bastante politeísta, más de 300 dioses. Se adora a los animales, solatría, ahí tenemos pues cocodrilo, el buey, el lápiz, el hipopótamo inclusive, hasta el gato, ¿no? El gato, ¿correcto? El gato se llama Bastet. Y como sabemos, también por el culto al sol, Amón-Ra, hay también una llamada heliolatría, ¿no? Heliolatría, ¿no? Y también, como ya hemos mencionado, se da la creencia en la vida después de la muerte y el juicio de los muertos, que aparece en un destacado libro muy antiguo, que es el Libro de los Muertos. En ese Libro de los Muertos va a lograr aparecer esta historia que acabo de comentarles hace un rato, de que el muerto no se le va a modificar, sino su corazón, como ustedes lo han dicho correctamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, su corazón va a ser puesto en una balanza, el muerto va a estar presentado en el tribunal de Osiris, ¿sí? Y el que va a llevar al muerto al presentarse al tribunal viene a ser pues el famoso dios de la modificación, que es Anubis. ¿Correcto? Bueno, escritura. 3 tipos de escritura: jeroglífica, religiosa, la más antigua, que se encuentra en las tumbas inclusive; hierática, con fines administrativos; demótica, uso comercial, uso cotidiano. La escritura aparece cuando se hace un descubrimiento, la llamada piedra de Rosetta. Piedra de Rosetta va a ser descubierta por el famoso Champollion, ¿sí? Champollion, ¿correcto? Y que va a ser estudiada, ¿sí? Va a ser estudiada, ¿correcto? Y al final, pues, va a ser Champollion el que logra ser el padre de la egiptología. Arquitectura estuvo dirigida básicamente a exaltar a los dioses, ¿sí? A los dioses, a los faraones, ¿correcto? En la arquitectura, como dije, tiene las características de ser monumental, es religiosa, es funeraria, destacan sus tumbas y templos. Estas son las tumbas que se han construido. Primero se construían las mastabas, después unas pirámides escalonadas, como la pirámide de Zoser, la pirámide ya perfecta, que es la pirámide de Keops, la que está en la pirámide de Giza,
Pero hubo una época en donde las pirámides eran profanadas, saqueadas. Entonces el punto era cómo lograr evitar que seguían siendo saqueadas. Entonces al final se decidió tener tumbas clandestinas, ¿sí? Tumbas clandestinas donde se van a enterrar, ¿no? Debajo de los cerros, como ustedes ven acá, en una galería subterránea, debajo de un cerro, de una montaña, y este tipo de tumbas va a ser llamada las tumbas hipogeos. Por ejemplo, Tutankamón fue encontrado en un hipogeo, ¿correcto? En un hipogeo, en el famoso Valle de los Reyes, en el Valle de los Reyes. Bueno, y eso es Egipto, justo media hora, media hora para cada cultura. Bien, a ver, eh, preguntas, comentarios, ¿todo correcto? ¿Todo correcto? ¿Hay alguna duda? Si no, digan conforme. Ok, ¿Los profesor. escucho? ¿Todo bien? Se me escucha bien, ¿no? Doctor, ¿Sí? una pregunta. Dígame. Cuando metían al muerto, ahí se ven las cámaras funerarias, ¿no había acceso alguno? O sea, el muerto lo metían y como es profundo, no creo que tengan escaleras. O sea, se quedaba ahí. Ya, ¿hablas de qué tipo de tumba? ¿La tumba de una pirámide o hablas de un hipogeo? En una Dependiendo de cámara qué tumba. funeraria, ¿Ah? como la mastaba. Ah, en la primera. Ah, Ajá. ya. Ya, la primera es algo que, bueno, por la estructura que tú ves en la imagen, tenemos que recordar que las puertas no existían como lo que usualmente tenemos nosotros, ¿no? Una puerta que está ubicada en nuestra altura, ¿no? Acuérdate que hubo pues en la ciudad más antigua de la historia, ¿no? Çatalhöyük, las puertas eran por la parte del techo. O sea, el techo ese era el lugar donde entraba la gente. Entonces, para poder, en este caso, eh, meter a la momia, se hacía por un conjunto de cuerdas. Un conjunto de cuerdas, no es que había escalera, sino a partir de unas cuerdas, estos faraones eran llevados hacia donde está la cámara funeraria, ¿no? Entonces estas cuerdas van a permitir pues el desplazamiento con la ayuda de algunas personas, ¿no? O sea, no es que haya necesidad de escaleras, ¿no? Sino con un conjunto de cuerdas, sogas bien resistentes, se puede cumplir con esta idea, ¿no? ¿Me entendiste? ¿Hola? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que tengan? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo claro. Ok, perfecto, ya. Oh, bueno, sigamos entonces. Siguiente punto. Mesopotamia. Mesopotamia no es el nombre de un pueblo, ¿ah? Es el nombre de un lugar, ¿ya? De un lugar. Por ejemplo, yo me encuentro en una oficina ahorita, ¿no? ¿No? O sea, yo estoy dentro de una oficina en este momento. Vamos a suponer que esta oficina se llama Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia, ¿sí? Pero yo estoy acá, ¿ya? ¿Por qué digo este tipo de situación? Porque dentro de este espacio, dentro de esta oficina, yo no soy el único que se va a encontrar acá. Van a venir después otras personas. Y esta oficina se va a quedar muchísimo tiempo, ¿no? Y va a ser ocupada por varias personas. Eso pasa con Mesopotamia. En Mesopotamia van a venir, pues, varios pueblos. Sumerios, acadios, gutis, amorritas, casitas, mitanis, ¿no? Mitanis, los asirios,
los persas, van a venir muchos pueblos. O sea, a diferencia de Egipto, y por eso hemos empezado por Egipto, Egipto es una civilización, ¿ya? Egipto es una civilización, pero Mesopotamia no es el nombre de una civilización, es el nombre de un lugar donde van a desarrollarse muchas civilizaciones. Muchas civilizaciones. Y la primera civilización son los sumerios. Son los sumerios, ¿correcto? Inclusive los sumerios son la primera civilización de toda la historia. Inclusive más antigua que el Egipto. ¿Sí? Los sumerios. Bueno, Mesopotamia, ¿qué significa? Región entre dos ríos. Región entre dos ríos. ¿Cuáles son esos ríos? El Éufrates y el Tigris. Hoy día ese territorio es el país de Irak, principalmente, y Siria. Ubicamos tres regiones. La zona sur, la zona central, la zona norte. La zona sur es la Baja Mesopotamia, habitada por los sumerios, por los acadios, una zona pantanosa, ubicada alrededor de la desembocadura de los ríos. La zona central es la Media Mesopotamia, también llamada Akkad, ¿no? Akkad. Y va a ser también, se va a desarrollar la ciudad de Babilonia, ¿no? Era una planicie fértil que tenía como centro el punto en que se acercaban el Tigris y el Éufrates. Y al final está la Alta Mesopotamia, ubicada al norte. Es una zona pedregosa, seca, con poca producción. Solo en las orillas de los ríos había tierra fértil y ahí están los asirios. Entonces ahí tenemos las tres regiones. Y ahora pasemos a hablar de la historia. La primera etapa de la historia de Mesopotamia se llama el periodo sumerio-acadio, que va de los 3800 al 2150. Ahí aparecen dos civilizaciones. Uno son los sumerios y los otros los acadios. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado. Ur, Uru, Lagash, ¿no? Nippur, ¿no? Nippur, Eridu, Uma. Y cada ciudad-estado va a ser dirigido por un jefe sacerdotal. Acá en la diapositiva dice ENS. Bueno, en otros textos yo he visto ENSI. De repente ahí faltó la I. ENSI o EN. Ese es el jefe sacerdotal. Ok. Y luego los acadios, el segundo pueblo, estos acadios van a someter a los sumerios. Y los acadios van a lograr dominar a los sumerios y se convierten los acadios en el primer imperio de la historia. El primer imperio. Siendo su emperador Sargón I. La dinastía sargónida. ¿Correcto? Sargónida. Es lo que va a pasar. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos al primer imperio de historia, el imperio acadio con Sargón I. Y digamos, en ese periodo, en ese primer periodo histórico, se va a desarrollar varias cosas. Por ejemplo, tenemos la escritura cuneiforme, que significa en forma de cuñas. Una cuña, ¿qué es una cuña? Toda esta semana dictando con ustedes en otras secciones, la pregunta es, profe, ¿qué es una cuña? Una cuña es como una especie de un triángulo sobresalido de madera. Tiene esa forma, ¿no? ¿Correcto? Un triángulo sobresalido de madera. En ese triángulo sobresalido de madera, a veces uno cuando quiere dormir, pues las puertas están agitadas, entonces se pone una cuñita, ¿no? Se pone una cuñita, ¿correcto? ¿No? Entonces, esta especie de, vamos a decir que es como un chinchón triangular de madera, más o menos. ¿Cómo se logra hacer esas cuñas? Inicialmente se hace sobre tablillas de arcilla. Cuando la arcilla está todavía húmeda, casi húmeda, ¿correcto? Va a haber pues
¿no? La necesidad de hacer ese tipo de inscripciones, ¿no? De inscripciones. Y ahí, luego de eso, se pasa al fuego, el horno. De ahí está la escritura cuneiforme. También está el uso de la rueda, el uso del ladrillo, el uso del arado y el torno alfarero, ¿no? El que se permite para hacer cerámica. Bueno, en la imagen, ¿qué tenemos? Un objeto bastante importante que no solamente pertenece a esta cultura pues, de Mesopotamia, sino también nos describe mucho cómo eran los habitantes, qué tipo de animales existían inclusive. Esto se llama el estandarte de Ur. Es una caja de madera de forma trapezoidal, cuyos paneles miden 21,59 centímetros de alto por 49,53. En ella se muestran los diferentes sectores sociales. Bueno, otros aspectos que los sumerios van a tener. El calendario lunar, el año dura para los sumerios 360 días. Los 12 signos zodiacales, predicen eclipses. En matemáticas está la base 12, no olvidar que empiezan a surgir el conteo de 12 en 12, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se empieza ese conteo? Con el uso de la mano, ¿no? Y con el uso del pulgar. Y no sé si ustedes saben, hay una pregunta que quiero. ¿La cámara está prendida? ¿Me ven a mí o no? ¿O solamente me escuchan? Sí se le ve, profesor. Ah, sí me ven. Ya. Entonces, el pulgar se utiliza y se empieza pues a contar las falanges de los dedos. Cada dedo tiene un intersticio, ¿ya? Y eso se llama la falange. O sea, acá se empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está, el 12. Así empezó históricamente la gente a contar. ¿Sí? Y de ahí el número 60, que es el múltiplo de 5. 12, un dedito. 24, 2 deditos. 36, 3 deditos. 48, 4 deditos. Y 60, 5 dedos. ¿Ven? Es interesante eso. Luego también la división de la circunferencia. Claro, si se conoce el círculo, también hay una forma de entender que se da el conocimiento de que la circunferencia tiene 360 grados. Bueno, entonces si se dan cuenta, hay muchos aportes, principalmente los sumerios, muchísimos aportes. Pero sigamos. Entre 1830 a 1530 se va a formar el primer imperio babilónico, por el nombre de Babilonia, ¿no? Babilonia, la gran ciudad de Babilonia. Este imperio babilónico va a ser establecido por los amorreos. Los amorreos, o también llamados amorritas, ¿sí? Amorritas. Hammurabi, ¿qué hace? Va a compilar el primer gran código, ¿no? El famoso código de leyes, basado en la ley del talión, ¿no? Como ustedes saben, la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que supuestamente establecía una cierta igualdad jurídica, ¿no? Si dice, si la casa de un señor se cae y mata al hijo del señor, esto se paga con la muerte del hijo del albañil. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Correcto? Entonces, eso es uno de los artículos que establece el Código de Hammurabi, ¿no? El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi se va a lograr redactar, inscribir en una estela, que es la que está, ahorita le estoy mostrando al lado izquierdo. El que está de pie es Hammurabi. El que está sentado
es el dios de la justicia. Ese dios de la justicia se llama Shamash. Shamash. Es el dios de la justicia. Shamash. Y le entrega el código a Hammurabi, Shamash. Esta historia nos hace entender, ¿correcto? Una historia que también conocemos. La historia de Moisés y los famosos 10 mandamientos, ¿correcto? Bueno, entonces, Shamash, el señor de la justicia, le entrega a Hammurabi el código de leyes, y también Hammurabi impone el culto a otro dios, que es el dios Marduk. Dice que hasta Marduk lo sacaban en procesión, ¿no? ¿Cómo acaba este primer imperio babilónico? Este primer imperio babilónico acaba con la invasión de los hititas, los casitas, que introducen el hierro, ¿no? Introducen el hierro. Bueno, luego de eso viene el imperio asirio, un imperio bastante importante, los mejores guerreros. Estos son los más bravos guerreros. Los bravos guerreros. Los guerreros, ¿no? O sea, los que están luchando ahí, ¿no? Están ahí los más diestros, ¿no? Van a sintetizar todo el conocimiento militar de la época, ¿no? Acá, por ejemplo, los asirios van a hacer muchos murales, ¿no? Muchos murales que están acá en las paredes, ¿no? Murales, ahí vemos los carros de combate, ¿correcto? Acá tenemos arqueros, ¿no? Gente que utiliza el arco y la flecha, ¿sí? Entonces ahí vemos también el uso, aunque en este mural no aparece, el uso del ariete. El ariete es se utiliza un tronco de árbol y se pone, ¿no? Una serie de púas, ¿correcto? Una serie de púas, y se va a lanzar este ariete contra las puertas del enemigo, ¿no? Inclusive también está el uso de la catapulta, ¿no? No sé si usted ha escuchado la catapulta alguna vez. El uso de la catapulta para lanzar grandes piedras, rocones, ¿no? Rocones. Bueno, los asirios son muy guerreros y los asirios logran la máxima expansión. Es toda la historia de Mesopotamia, la máxima expansión. Esta máxima expansión llega inclusive hasta Egipto. Y el que logra esta máxima expansión es este personaje llamado Asurbanipal, ¿no? Asurbanipal. Asurbanipal también organizó y fundó la primera biblioteca en Nínive. Y durante la época de Asurbanipal también destaca la aparición de un poema épico. Ese poema llamado el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este imperio va a lograr sucumbir, va a terminar, ¿correcto? Con la derrota de los asirios, producto de una alianza, ¿correcto?, entre los medos y los babilonios. Ajá. ¿Correcto? Los medos y los babilonios son los que van a lograr unirse para derrotar al imperio asirio, ¿no? La alianza importante. Y de ahí sobresale Babilonia, nuevamente. Babilonia sobresale entre el año 623 y 539, ¿correcto? Va a lograr aparecer la figura de Nabucodonosor II, ¿sí? Nabucodonosor II construye la portada de Ishtar, ¿sí? Una portada de Ishtar muy importante. Se construye el Sigurat, también una de las construcciones arquitectónicas. Si tenemos para Egipto, que son las pirámides, tenemos el caso para el tema de lo que viene a ser Mesopotamia, están los Sigurats. El Sigurat fue un tema de pregunta de examen de San Marcos.
El Sigurat es un centro administrativo de poder, es un centro religioso muy importante, es un lugar que sirve para la observación astronómica. Y también se va a construir los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que dice que fue un obsequio para su esposa. Finalmente, este imperio babilónico va a sucumbir por Ciro el Grande, ¿no? Ciro el Grande, ¿correcto? Rey de los persas. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? Muchos aportes adicionales. Acá, por ejemplo, tenemos una reconstrucción de la ciudad de Babilonia. Acá esta es la puerta de Ishtar, que fue levantada por Nabucodonosor II. ¿Sí? También tenemos el Sigurat. ¿Sí? El Sigurat, en donde está el Sigurat de Babilonia. Y supuestamente acá estarían los jardines colgantes. Bueno, características culturales. La escritura más antigua es cuneiforme. Acá están las cuñas que tanto hablaba. Los signos de la escritura se grababan con una caña afilada sobre el barro fresco. Sobre el barro fresco, ¿correcto? La escritura cuneiforme va a ser considerada la más antigua de la historia. ¿Sí? Va a ser descifrada por Henry Rawlinson por el año de 1835. Inclusive, ¿sí? Entonces, ahí está justamente el desarrollo de esta escritura llamada cuneiforme. En la arquitectura se usa mucho el ladrillo, se usa mucho el adobe, la arcilla, y destacan los famosos zigurats, ¿no? Que son estos templos, estos centros administrativos. En la religión, como sabemos, Mesopotamia es politeísta, los dioses principales es Ishtar, que representa la luna, Shamash es el dios de la justicia, Marduk, el dios principal que impone Hammurabi, y también tenemos otro dios que se llama Asur. No son los únicos, son los más importantes. Acá también tenemos en la imagen la representación de Gilgamesh. Fue un rey sumerio antiguo cuyo relato representa el ejemplo más notable de la literatura mesopotámica, ¿no? El tema central de esta historia de Gilgamesh es la búsqueda de la vida eterna, ¿sí? Acá también tenemos el retrato del dios Marduk, el dios principal en la época de Hammurabi, y tenemos la diosa Ishtar en la época de Babilonia. Bueno, esas son las cosas que tengo que ofrecerles en Mesopotamia. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme. Hasta ahí. Profesor, disculpe. Dígame. En la Sí, diapositiva claro. dice ¿Dónde? que Henry Rawlinson, lo que es escritura. Es el que descubrió el estudio de la escritura cuneiforme. ¿Por qué? No, no es eso. Es que ahí dice en 1835, pero en el material dice 1846. ¿Ah, sí? A ver, dame un momento, ¿ya? Vamos a dar ese dato, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Vamos a nuestra amiga confiable, el Internet. No, yo no he visto si el material que ustedes tienen. ¿Ya? A ver. A ver, pero no sé si alguien tiene algo que preguntar. Aparte de lo que su compañera mencionó. No, profesor. Dime. ¿El poema de Gilgamesh en sí es una biografía o es solo una invención? No. Es una producción literaria. Y dentro de la producción literaria se encuentra dentro de la rama de la epopeya. No sé si ustedes se han llevado géneros literarios. Sí, epopeya. profesor. Ya, entonces epopeya. La epopeya es el género que está narrado con aventuras belicosas, de enfrentamientos. No sé si has escuchado de ese tema. Sí, profesor. Básicamente es los heroicos.
Claro, entonces Gilgamesh es un personaje así, ¿correcto? ¿Sí? O sea, Sí, profesor. no es una biografía de Gilgamesh. Tampoco no se sabe si Gilgamesh existió realmente. O sea, es un poema épico, es una epopeya que narra las aventuras de este personaje, ¿no? ¿Qué buscaba el personaje? La vida eterna, ¿no? Según la historia dice que había una planta en el fondo del mar, ¿no? Le habían dicho, ahí está, para que tú consumas y tienes la vida eterna. Entonces él se metió al fondo del mar, empezó a bucear, llegó a encontrar la planta, pero cuando estaba a punto de agarrarla, una serpiente se lo llevó. Sí, se lo llevó. Así fue. ¿Sí? ¿Me Entendido, escuchaste? profesor. Sí, profesor, más bien gracias. Ah, no hay problema, no te preocupes. ¿Ya? A ver. ¿Correcto? Entonces, otra pregunta. Otra pregunta que tengan. Si no digan conforme. Ah, sobre el año. El año de que están ustedes buscando, ¿no? A ver. A ver. Un ratito, ¿ya? A ver, te leo lo que dice acá. No fue la chica que me preguntó esto. ¿Me escuchas? Hola. Sí, profe, sí se escucha. Dice acá lo siguiente. La inscripción incluye 3 versiones del mismo texto, en 3 lenguas diferentes, empleando escritura cuneiforme, persa antiguo, el elamita y babilonio. Un oficial del ejército británico, Sir Henry Rawlinson, transcribió la inscripción en 2 momentos, en 2 años, en 1835 y en 1843. ¿Qué dice tu separatita? ¿En qué año? Dice 1846. Ya, entonces ahí hay que corregir, pues, ¿no? Entre 2 años, 1835 y 1843. Más bien, ¿corregiste? Voy a prender la luz ya, un ratito, chicos. Ok, ya prendí la luz y estoy más iluminado. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Conforme, profesor. Ok, correcto, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas sobre Mesopotamia, pasamos a la tercera sociedad. Ya, acá empieza de repente algunos problemas, ¿ya? Algunos problemas. Los problemas vinculados a que son civilizaciones que de repente, ¿no? Que de repente ustedes no conocen mucho porque ustedes, de repente esto no se ha visto mucho en el colegio. Son temas que nos sirven a nosotros entender que las civilizaciones no solamente se centran pues en el caso de Mesopotamia, en el caso de Egipto, sino civilizaciones también orientales. Y son civilizaciones que están viviendo pues en ríos, ¿no? En ríos, ¿no? Entonces tenemos el caso de la India y la China, ¿no? La India se encuentra en la famosa península del Indostán. La península del Indostán, ahí vamos a encontrar los famosos ríos. El río Indo y el río Ganges, ¿correcto? El río Indo y el río Ganges. Una civilización milenaria, ¿no? Ellos, por ejemplo, construyen ese tipo de templos que se llaman las estupas, ¿no? Las estupas
son templos budistas, ¿no? Ahí en la India, correcto, las estupas están ubicadas, por ejemplo, en esta zona. Esta es la imagen de la gran estupa de Sanchi, construida por Asoka el Grande. La escritura más antigua de la India es el sánscrito. Y los aportes de la India son el uso del cero posicional, ¿correcto? ¿Qué cosa es el cero posicional? Si usted coloca, por ejemplo, acá, el número 1 y al costado coloca el 0, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice cuánto vale? Si yo coloco el 0 al lado izquierdo del 1, ¿cuánto vale? 1. 1, pues evidentemente es 1. Pero si yo coloco el 0 al costado derecho, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ahora? 10. 10. Excelente. Ese es el cero posicional. ¿Ya? Ese es el cero posicional. Además, también se inventó el ajedrez, ¿no? A veces hay gente que confunde que el ajedrez es invento árabe. Y también esta forma física de meditación, ¿no? Que es el famoso yoga, ¿no? El yoga, ¿correcto? En el caso de esta civilización también tenemos dos religiones. El hinduismo, que fue creado en la época de los Vedas, y sus textos fueron llamados los Vedas. Se dice que el hinduismo tiene más dioses que los propios egipcios. Ahí están en esa pelea. ¿Qué civilización tiene más dioses? Si el hinduismo, si la cultura de la India, en el hinduismo o los egipcios. Bueno, lo más usual es saber que la mayor cantidad de dioses son de los egipcios, pero ya se está conociendo que de la región de la India el hinduismo tiene más dioses, ¿ya? Pero eso en realidad solamente es una exquisitez, ¿ya? Pero por ahí, si de repente ya es un tema ya más de profundidad, ¿no? Los dioses de la sociedad india son de más cantidad que la egipcia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la diosa Kali, ¿no? El dios Brahma, la famosa diosa Shiva, ¿no? Entonces, el hinduismo sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo una de las religiones que se practican en esta zona del lejano oriente, ¿no? Bueno, luego viene el budismo. Bueno, el budismo se sostiene bajo la idea de que el hombre sufre y en su constante sufrimiento está reencarnando y su reencarnación puede ser en animal o hasta en insecto, ¿no? Entonces, mientras más reencarna el hombre, está más sufriendo. Entonces, la idea es que el hombre se libere de ese sufrimiento. Y en esa liberación de ese sufrimiento, pues si logra reencarnar menos, entonces va a llegar a liberarse. Y en esa liberación, pues llegará a un nivel que se conoce como el nirvana. El nirvana. El momento cumbre en la cual ya llegó a liberarse de ese sufrimiento y por lo tanto, ya se culminó este proceso de desarrollo, ¿correcto? Muy bien. Entonces es lo que va a pasar. El budismo, ¿quién lo estableció? Un personaje que su nombre original se llamó Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Dice que Siddhartha Gautama era una persona que provenía, ¿no?, del sector de las élites, y Gautama decidió pues alejarse de los vicios y se quedó meditando debajo de un árbol, ¿no? Siempre se sobresale esa vida de este personaje, ¿no? El budismo se sigue practicando hasta el día de hoy.
Bueno, periodos históricos. Los periodos históricos de la India son 5. La civilización del Indo, 3300, 1300, donde se desarrolla una famosa revolución urbana, destacándose Mohenjo-Daro y Harappa. Se plantea que en este periodo, inclusive, ya existía pues un sistema de desagüe, ¿no? Ya existía pues lo que se conoce como las famosas cloacas, ¿no? Sí, las cloacas, ¿no? Las cloacas van a lograr ser pues estos espacios donde las aguas servidas van a pasar, ¿sí? Luego viene el periodo védico, de 1300 al año 800 antes de nuestra era, invasión indoeuropea, el uso del hierro, carros de guerra, lengua sánscrita, se da la elaboración de estos libros sagrados, los Vedas, ¿no? Estos libros sagrados son muy importantes, ¿no? Que va a lograr desarrollarse en este imperio védico. ¿Correcto? Después viene el brahmánico. El brahmánico es una época en donde se consolida el sistema de castas. Surge el budismo en oposición, ¿no? El sistema de castas, ¿en qué consiste, no? Según lo que se plantea, el dios principal del hinduismo, que es el dios Brahma, sale de su cuerpo, ¿no? De su boca, de sus brazos, de sus muslos, de sus pies, aparece pues todos los sectores sociales, donde están los brahmanes, que son los sacerdotes, que salen de la boca del dios Brahma, los famosos kshatriyas, que son los nobles, que salen de los brazos de Brahma, ¿sí? Los vaishyas, que son los productores, que es el pueblo, que es el campesinado, y los sudras, que son los siervos, que son los esclavos, que salen de los pies de Brahma. Y habrá un grupo pues que no tiene casta, ¿no? Que no tiene casta, que son los impuros, sí, los Dalits, sí, los Dalits, ¿correcto? Bueno, ese es el sistema. Y este sistema de castas, ¿sí? En este sistema de castas, ¿correcto? Va a haber pues una existencia hasta la actualidad. O sea, hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Correcto? Hasta el día de hoy va a lograr mantenerse este sistema de castas allá en la India, ¿no? Y por eso que hay esas contradicciones, ¿no? Históricamente esas contradicciones con el famoso budismo, ¿no? El budismo, aunque no lo crean, representaría una religión, vamos a decir, más progresista que la hinduista, ¿no? Y que al final se desarrolla por un periodo de tiempo. Luego de eso viene el Imperio Maurya. El Imperio Maurya dura entre el 321 antes de nuestra era al 185 después de nuestra era, ¿correcto? Chandragupta Maurya es el que unifica todo el territorio de la India desde el norte, ¿no? Hacia el norte. Y luego viene Asoka, quien logra la máxima expansión y establece el budismo oficial, y por eso que se manda a construir estas grandes estupas, ¿correcto? Y finalmente el Imperio Gupta, que va del 320 al 500, donde hay un apogeo comercial y un gobierno descentralizado. Entonces, esos son los 5 momentos históricos de la India. Y, a ver, acá para un poco retroalimentar, ¿qué es lo que tengo que saber de la India? Bueno, saber las dos religiones, hinduismo, budismo, conocer la ubicación, el Indo y el Ganges, los aportes, el cero posicional, el ajedrez, el yoga, la escritura que es el sánscrito, ¿correcto? Y en cuanto al tema de las etapas históricas, bueno, la más importante de todas es la época del brahmánico, porque se establece el sistema de castas, y el Maurya, donde está este emperador Chandragupta, ¿no? Y luego viene el sistema de castas,
No te van a preguntar jamás el brahmane, de dónde sale, de qué parte del cuerpo, ¿no? Eso no viene, ¿no? Pero sí, a qué sector representa cada grupo, ¿no? Eso sería la India. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿entonces el sistema de casta sería como una especie de clases sociales en la India? Lo que pasa que el término de clase social se refiere pues a una relación económica entre los que producen y los que están controlando la producción. A partir de ahí surge el concepto de clase social. La casta se entiende como un grupo cerrado de personas. Es decir, los sacerdotes no pueden casarse con gente de la nobleza. Ni la nobleza se puede casar con el grupo del pueblo. Ni el pueblo se debe mezclar con los esclavos. O sea, cada grupo tiene su función, cada grupo tiene sus características, y a eso se llama castas. Castas o estamentos. Es muy distinto que una clase social. Una clase social se relaciona a nivel económico, a nivel productivo, ¿correcto? Y por lo tanto, no diferencia nada que ver una clase social con una casta. La casta, repito, son grupos que tienen características similares, que se relacionan entre ellos, es un grupo endogámico y no puede haber ningún tipo de vínculo. Posiblemente los parias o los dalits sean cruces de esas castas, por eso se le llama impuros. Impuros. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te respondí tu pregunta? Sí, profesor, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Si no digan conforme. Conforme, profesor. Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar a la última civilización, ¿ya? A la última. Y de ahí su práctica, ¿no? Le voy a dar minutos para que puedan ver. A ver, entonces entramos. Tráeme un café. Disculpa, tráeme un café. Ya, pero hay un café en la parte, por favor. Ya, entonces, vamos a entrar a lo que viene a ser la última civilización, que es la civilización china. ¿Ya? Esta civilización china se encuentra en el famoso Lejano Oriente. ¿Ya? Lejano Oriente. Y en la zona del Lejano Oriente tenemos pues unos ríos. El famoso río amarillo y el río azul. El Huangho, río amarillo, y el Yangtze-Kiang, el río azul. Como se dan cuenta ustedes, todas estas civilizaciones van a lograr desarrollarse en ríos, ¿no? En ríos, en los valles, ¿correcto? En los valles de ríos. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Muy destacado. No olviden ahora que estamos ya cerrando esta clase, no olvidar eso, ¿no? Todas estas civilizaciones se desarrollan en ríos. Los ríos son fundamentales. El río Nilo, el río Nilo, lo que viene a ser el río Éufrates y Tigris, el río Indo, Ganges, el Yangtze-Kiang y el Huangho, todos cerca de ríos, todas las valles, ¿sí? Van a lograr desarrollarse así. Se va a lograr también sobresalir en la arquitectura, las pagodas. Acá vemos una pagoda, que es un templo, ¿correcto? La pagoda, ¿sí? Llamada pagoda de ganso salvaje, que son torres, unas torrecitas, ¿no? Están ahí las torrecitas, ¿no? Como si fueran pisos. Y también
la existencia de lo que viene a ser la Gran Muralla. Una obra espléndida. Una obra muy espléndida y que va a lograr pues sobresalir, ¿no? En el desarrollo pues de esta civilización. Ajá, de esta civilización. Dice que la Gran Muralla se puede observar desde el espacio exterior, ¿correcto? La Gran Muralla. La escritura es de tipo ideográfica, que es la más antigua de China. Acuérdense que la escritura de los chinos no son iguales que nuestra escritura, porque la escritura es de nosotros, es de izquierda a derecha, mientras que la escritura de los chinos es de arriba hacia abajo, ¿no? Y se expresa a través de un conjunto de signos, ¿no? ¿Cuáles son sus aportes? Es el papel, ¿sí? La brújula, la sericultura. ¿Qué es sericultura? Es la domesticación, la crianza del gusano de seda. De los gusanos de seda. La porcelana, ¿no? Unos objetos muy valiosos, ¿no? La porcelana. La imprenta xilográfica. ¿Cómo es la imprenta xilográfica? No, usted dirá, profesor, pero la imprenta no fue creada por Gutenberg. Bueno, la imprenta moderna es creada por Gutenberg, pero la primera imprenta va a ser creada por los chinos. ¿Y qué se diferencia entre la imprenta de los chinos con la imprenta de Gutenberg? La imprenta de los chinos es una imprenta estática, no tiene fichas movibles. La imprenta de Gutenberg va a ser, sí, una imprenta movible, de fichas movibles. Tiene, como se conoce con el nombre de tipos, ¿no? También está la pólvora, ¿correcto? Está el sismoscopio, ¿ya? Ya, está bien, ya. Entonces, entiéndala pues. Ya, el sismoscopio, que es un instrumento que sirve para lograr medir los movimientos telúricos, ¿no? El sismoscopio. Y también el uso de la ballesta. La ballesta es un instrumento que, como ustedes saben, sirve para disparar una flechita, ¿no? Bueno, dentro de esta antigua civilización se destacan algunas escuelas filosóficas. En las escuelas filosóficas vamos a tener a dos de ellas. El confucianismo y el taoísmo. Confucio. ¿Quién fue Confucio? Confucio, su nombre deriva de Confucé. Confucio es un personaje que va a desarrollar mucho el concepto de la ética. Usted dirá, ¿qué es la ética? Es el estudio de la moral y de evidentemente, los principios que va a generar la conducta entre los seres humanos, el comportamiento entre seres humanos, ¿no? La relación que hay entre los hombres, entre iguales, ¿sí? Confucio va a proponer un cuestionamiento pues a la sociedad de esa época. Confucio es una especie de Sócrates, un filósofo que le gustaba dialogar, y él creía que la educación es una herramienta muy importante para el cambio. La necesidad de comportarse correctamente entre los pares, entre iguales, no generar pues ningún tipo de
vicios, ¿no? Vicios que generan pues el alejamiento del carácter del ser humano, de la dignidad humana, ¿no? Entonces, esta es una escuela filosófica. El confucianismo propone realizar una reforma social a través de la educación de tipo moralista, ¿no? El carácter de la ética. El carácter de la ética, el carácter pues de los principios que permiten una buena convivencia, ¿no? Por eso que la versión de en China con Sócrates se puede decir que es un Sócrates chino, Confucio, un Sócrates chino. Y bueno, luego viene el taoísmo. El taoísmo viene de este señor llamado Lao Tse. Lao Tse. ¿Por qué se habla de taoísmo? No tiene nada que ver con Lao Tse. Lo que pasa es que él habla de un principio supremo, similar pues al que dijo pues este personaje que hemos estudiado, Buda, Siddhartha Gautama, ¿sí? El principio del Tao, ¿no? El Tao. Hay que lograr vincular el principio del Tao. Todas las cosas se van a establecer en el Tao. Por eso de ahí viene el llamado taoísmo. Lao Tse proponía al hombre alejarse también de los vicios. Y según él, el espacio de los vicios se encontraba en las ciudades. Por eso que la mejor forma para alejarse de esos vicios es vivir en las zonas del campo, en las zonas rurales, porque ahí no tenemos necesidad de poder desarrollar pues las cosas que tenemos en las urbes, ¿no? Como ahora, ¿no? En la urbe tenemos pues que el celular es nuestro, estamos como esclavos del celular, ¿no? La necesidad de tener una luz que nos ilumine para poder hacer nuestras actividades. Pero en el caso del campo, tiene que ver mucho con el tema de lo que es el desarrollo pues de una vida pues en las zonas de donde no hay necesidad pues de estas cosas que nos esclavizan. Por eso que la propuesta de la UC justamente es alejarnos de las ciudades, porque son símbolos de estos vicios. Y por eso que hay que buscar vincularse con la naturaleza, buscar el Tao, el principio de todo orden universal, ¿sí? Se plantea que uno de los que ha redactado Lao Tse es el Tao Te Ching, obra atribuida a Lao Tse, Tao Te Ching. Bueno, luego tenemos los procesos históricos, 5 etapas históricas de China. La dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing y la dinastía Han. La dinastía Xia de 2100 a 1600, la dinastía Shang de 1600 a 1100, la dinastía Zhou de 1100 al 221, la dinastía Qing de 221 al 206 y la dinastía Han de 206 al 220. ¿Correcto? ¿Qué ocurre en cada etapa? Por ejemplo, en la dinastía Xia, muy legendariamente, había un llamado Rey Yu, el Grande. Y también se van a realizar grandes obras hidráulicas, grandes canales de irrigación. ¿Sí? Una etapa muy, muy antigua, muy antigua. Luego viene la dinastía Shang, de 1600 a 1100, donde se desarrolla la revolución urbana. Empiezan a aparecer las ciudades en China. Además se desarrolla la metalurgia de bronce, el uso del bronce y también la escritura.
la escritura, esta escritura ideográfica que se escribe como con T de arriba hacia abajo. Luego viene la dinastía Zhou. Una cosa más. En la dinastía Shang se desarrolla el modelo esclavista. El esclavismo. ¿Sí? El esclavismo. Y en la dinastía Zhou empieza a aparecer en este lugar un feudalismo temprano. Imagínense. Ya se evidenciaba feudalismo temprano en China, en la dinastía Zhou. Y se va a dar el periodo de los famosos reinos combatientes. ¿Sí? El desarrollo del famoso hierro, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Luego viene la famosa dinastía Qing. En la dinastía Qing está el más importante emperador. Miren, Shi Huangdi unifica todo el territorio y que va a lograr, pues, sobresalir por el nombre de China. China deriva de el término de Qing. Qing evoluciona a este nombre que se llama China, de la dinastía Qing. Y en este proceso de unificación, en este proceso de centralización, también se implanta un idioma, el chino mandarín, ¿no? El chino mandarín. Y también habrá unos funcionarios, unos burócratas que se hacen llamar los mandarines. No sé si ustedes han escuchado los mandarines. Luego, la dinastía Han se extendió el comercio por la ruta de la seda, una ruta de la seda que es muy importante porque llega hasta Occidente, ¿no? Ahora, cuando el emperador Shi Huangdi muere, se hace un mausoleo muy, muy importante. Un mausoleo. ¿Qué es un mausoleo? Es una especie de tumba, ¿no? Una tumba para las grandes figuras, para los grandes personajes. Eso se llama mausoleo. Y en este mausoleo se va a lograr construir una serie de esculturas a tamaño natural que son los guerreros de terracota. Son un conjunto de soldados, o sea, toda una especie de acompañamiento a la tumba de Shi Huangdi. Y además Shi Huangdi es el que manda a construir la muralla china. ¿Sí? Los guerreros de terracota es el término que se usa al material, ¿ya? La piedra de terracota. Representan a las diferentes naciones del imperio y algunos de los 800 van a custodiar el mausoleo del emperador, ¿correcto? El mausoleo del emperador. Entonces, eso es lo que va a pasar. Lo que va a suceder. El mausoleo de terracota, ¿no? Bueno, y ahora, para ir terminando, una de las cosas que ustedes siempre me están preguntando, ¿sí? Entonces, es lo siguiente, ¿no? Todas estas cosas van a lograr no desarrollarse una después de otra, sino van a aparecer, ¿sí? Van a aparecer, ¿correcto? De manera paralela, de forma paralela. Tenemos acá, como les contaba, la más antigua civilización de toda la historia son ¿quiénes? Los sumerios. Mira acá, 3800. De ahí empieza a aparecer el periodo tinita, Tinis, 3000 años. 3300, la civilización del Indó. Luego tenemos 2778, el Imperio Antiguo de Egipto. 2334, el primer imperio de la historia, los acadios.
El 2100, en China, la dinastía Xia, donde está el esclavismo. Luego, 2065, el imperio medio, ¿no? En 1830, la ciudad de Babilonia. El año de 1600, la dinastía Shang, donde se da el feudalismo temprano. El año de 1580, el Imperio Nuevo. En 1350, el Imperio Asirio. En 1300, el Imperio Védico. En el año 1100, el periodo brahmánico, donde se establece el sistema de castas, ¿sí? El sistema de castas, ¿correcto? El periodo tardío de la época de los egipcios, 1070. La época neobabilónica, 623. El Imperio Maurya, donde está el famoso Chandragupta, 321. El año 221, la dinastía Qin, donde está Chihuantí, ¿no? Y antes 320, el Imperio Gupta, y 206, la dinastía Han. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos enseña? Estas cositas, estas fechas, que la historia de estas civilizaciones no es que se den una después de otra, sino se desarrollan todas a la par. Todas a la par. ¿Ya? Y si lo observamos una después de otra, es una cuestión ordenada, didáctica. Sobre estas cositas, sobre China, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a la parte práctica. Todo conforme, profesor. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Todo conforme, profesor. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces vamos a la parte de la práctica, ¿ya? Vamos a la parte de la práctica. Son ahorita las 6:32 hasta las 6:06. Empezamos a revisar. 6:38, ¿no? 6 minutos para su práctica, ¿ya? Vean sus preguntas, por favor. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. La práctica de esta semana. Así que vamos a ver. Dice, la historia de Egipto se divide en diversos periodos, caracterizados unos por la centralización política y un auge del poder de la monarquía, y otros denominados intermedios, donde existe un desmembramiento territorial, descentralización política y hasta invasiones extranjeras. Uno de estos periodos de centralización política la realizó la ciudad de Memphis. Identifique los enunciados que corresponden al periodo de mención. O sea, ¿qué ocurre en la época del Imperio Antiguo? En la época Memphis, ¿correcto? Bueno, entonces, vamos. Dice, Imhotep, visir, Chati es visir, del faraón Zoser, fue un arquitecto que diseñó la pirámide escalonada de Saqqara, que es la primera pirámide escalonada en aparecer. Destacó la arquitectura monumental con la construcción de las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Mecerino. Firma de la paz con los hititas en Kadesh, así como la defensa contra la invasión de los pueblos del mar. Este periodo concluyó con la invasión de los Hicsos, dando el paso al segundo periodo intermedio de Egipto. ¿Qué clave será? La A, profesor. La A. ¿Todo es correcto con la A?
¿Todos están de acuerdo que es la A? ¿Sí? Sí. 1 es la A. Muy bien. 1 es la A. Vamos a seguir ya. Vamos a ver un ratito. Vamos a mostrar la pregunta. Un ratito. Ok. Vamos a enseñar la pregunta 2. Dice, las orillas de los ríos Tigres y Éufrates fue una zona próspera en la que se desarrollaron civilizaciones muy relevantes. El primer pueblo mesopotámico fue el de los sumerios. Otros que acudieron en busca de los favores de estas tierras fértiles fueron los acadios y asirios. Respecto a esta civilización, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Los sumerios inventaron la rueda, el arado, la escritura cuneiforme y alcanzaron la máxima expansión territorial. Hammurabi cumplió el primer gran código de leyes. Asimismo, impuso el culto al dios Marduk. Nabucodonosor construyó los primeros zigurats de Mesopotamia, destacando el Etemenaki. En astronomía, calcularon los eclipses, conocieron planetas y desarrollaron el calendario solar. Solar. A ver, ¿qué clave creen que es? La 2. ¿Qué La dicen, C, chicos? profesor, la C. La C, dicen. ¿Todos están de acuerdo con la C? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿La C o no la C? ¿Es la C o no la C? Parece que es una pregunta complicada. ¿Qué dicen, chicos? Aparte de su compañero, ¿alguien quiere lanzar la clave? ¿La B, profesor? No, es la C, ¿ya? La 2 es la C. La 2 viene a la C. En este caso, la primera es falsa. Los sumerios no alcanzaron la máxima expansión territorial, sino fueron ¿quiénes? Los asirios. Los asirios. Exactamente. Hammurabi impulsó el culto a Marduk. Correcto. Nabucodonosor no construyó los primeros zigurat. El primer zigurat que aparece fue en la ciudad de Ur, en la época de los sumerios. Y en astronomía ellos no tuvieron calendario solar, fue calendario lunar. Ya, por favor, así que no tengan ningún tipo de problema, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos. Pregunta 3. Pregunta 3. Nos habla del Tao, ¿correcto? Del Tao. Dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Estos son los primeros versos del capítulo 1 del Tao Te Ching, que significa clásico, ¿sí? ¿Sí? Clásico de caminos y virtudes, atribuido a Lao Tse, fundador del taoísmo. En esta corriente filosófica se busca la no acción, es decir, adaptarse a las circunstancias. Además, los que viven en armonía con la naturaleza alcanzan su inmortalidad. El periodo donde se desarrolló esta corriente filosófica se caracterizó ¿por cuál? A ver, ¿cuál es la clave? Bueno, pregunta bastante fuerte porque es comprensión lectora, en realidad. ¿Qué piensan? La D. La D. La D. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. La D. Excelente. Muy bien. Muy bien. La D. Excelente, excelente, excelente.
Vamos con la 4. Vamos, la 4 es larga. La 4 es larguita. Uy, se me va el tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Dice, la agricultura necesita un elemento fundamental para su desarrollo, el agua de los ríos. Por ello es precisamente que las primeras civilizaciones aparecieron cerca de los ríos y fueron conocidas como civilizaciones fluviales. Así tenemos Mesopotamia, Egipto, India y China. Relaciónelas correctamente con el aporte cultural que le corresponde. A ver, Mesopotamia, Egipto, India y China. Invención del sismoscopio, la ballesta y la hipótesis silográfica. Estructuras en forma de túmulos donde se guardan reliquias budistas. Cálculo del pi, la numeración decimal y el cálculo geométrico. División de la circunferencia en 360 grados y la numeración sexagesimal. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué clave puede ser? La E. La E. Ahí está. ¿Qué clave es? La E, la E. La E. Excelente. Ahorita voy. La E. Muy bien. En realidad hay que tener cuidado porque estas preguntas te pueden asustar, pero son cosas sencillas, como ustedes se dan cuenta. No hay ningún problema. Ya, ahora nos vamos con la última. Nos vamos a la casa. Bueno, creo que ustedes se quedan. En fin. A ver, vamos con la última. Dibujito. Primera vez que vemos dibujito acá. Vamos a ver. Una imagen. En la imagen mostrada se nos presenta un sello encontrado en Mohenjo-Daro. Eso es la India, donde se representa un animal fantástico de un solo cuerno. Este no es el único sello. Existen otros donde se representan diversos animales y figuras con una antigüedad mayor a 2500 años antes de nuestra era. Respecto al periodo donde se desarrollaron estos sellos, podríamos afirmar que, según la imagen, siempre acuérdense que tienen que relacionar la imagen con lo que dice el texto. ¿Qué clave creen que es? La A. ¿Todos de acuerdo con la A? ¿Qué dicen? Inclusive sí, yo les di una ayuda ahí. Sí, sí es la A, la cloaca. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Todos tranquilos? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna duda que hacerme? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? Todo claro, dicen. Ok. Listo. Se acabó. Nos vemos hasta la siguiente semana y ya desde mi casa otra vez. Cuídense mucho, ¿ya? Saludos acá desde San Marcos para todos ustedes. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Muchas Chao, gracias. chao.